Hoy voy a compartir con ustedes el tema titulado La peor esclavitud. Después de muchos años de la muerte de José y sus hermanos, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les amargaron la vida con tratos despiadados. Los trataron cruelmente, pero el Señor los liberó de la esclavitud de Egipto. Tal y como ya vimos en la introducción a los 10 mandamientos en el tema anterior. Recordemos, amados amigos, que veníamos estudiando el concepto sinergia. Este concepto nos enseña cómo Dios hace que el mal y el bien cooperen para provecho de todos los hombres y mujeres que aman a Dios, que buscan a Dios, que le sirven a Dios. Es así como estudiamos la vida de José y cómo él pasó por la esclavitud y luego la cárcel para alcanzar sus sueños. Unos sueños que estaban obedeciendo a los planes de Dios y que pusieron a José en el sitio más importante en el contexto sociocultural al que perteneció, convirtiéndolo en gobernador de Egipto. Pero todo esto correspondía con los planes de Dios y el anuncio que le dio al antepasado de José, Abraham, padre de Isaac, e Isaac padre de Jacob, y Jacob padre de José. Así pues, los israelitas terminaron viviendo en Egipto y allí terminaron de esclavos. Pero, como vimos, el Señor los necesitaba en Egipto y Dios permitió que ellos fueran tratados cruelmente y esclavizados para finalmente presentarse como el Salvador, el liberador de ellos. Cuando estaban en el monte Sinaí, en el desierto, Dios descendió en una nube espesa. Allí les habló por primera vez, les dio los 10 mandamientos. Y cuando el Señor les estaba dando los 10 mandamientos, les presentó en primer lugar su carta de presentación con la que los israelitas siempre lo van a recordar toda la vida a Dios. Y fue que el Señor los rescató de Egipto, donde eran esclavos. Así es que comienza Éxodo 20, versículo 2, y ya el versículo 3 y siguientes comienza con los 10 mandamientos. Y el versículo 2, recordemos, dice: Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. A todos los israelitas en adelante, por todas las generaciones, cuando estén en la tierra prometida, siempre se les dirá que ellos eran esclavos en Egipto y Dios los rescató, los liberó con mano poderosa. Sí, amados amigos, ese acontecimiento fue importantísimo porque los israelitas que estaban en Egipto por 400 años de esclavitud, cuando Dios los liberó a través de Moisés y los llevó por el desierto a la tierra prometida, lo primero que ellos conocieron de Dios no fue un Dios creador. Lo primero que ellos conocieron y supieron de Dios era que era un Dios liberador, un Dios salvador. Después, ellos se van a enterar que el que los salvó de la esclavitud en Egipto y que el Dios que hizo todas esas señales poderosas y milagrosas en Egipto
y que dividió las aguas del Mar Rojo para que ellos pasaran por en medio de lo seco, que el Dios que les dio maná, que los alimentó por 40 años en el desierto, que los guardó, que los protegió, que les hablaba desde una columna, una nube, que en el día se convertía en una nube que les hacía sombra y en la noche era una columna de fuego que les alumbraba y les iluminaba el camino si ellos querían seguir andando en la noche. Ese Dios que se llama Yahvé, ese Dios Yahvé, justamente, después se van a dar cuenta que Él fue el que los creó, que Él fue el creador, el que hizo el sol, la luna, las estrellas, todo, como lo dice el libro del Génesis, capítulo 1. Pero primero fue el Éxodo y después fue el conocimiento del Génesis, en ese orden. Israel conoció a Dios como su liberador. Lo liberó de la esclavitud en Egipto. Eso es el acto fundacional. Ese es el acto fundante. Ese es el acto principal con el que Dios hace un pacto y una alianza con Israel. Ellos estaban bajo mandamientos injustos y maltrato por parte del faraón en Egipto. Pero ahora Dios les da unos mandamientos justos y maravillosos para darles una vida de bendición y de prosperidad en el monte del Sinaí. Después de haberlos liberado de la esclavitud, Dios les da los mandamientos que les van a permitir a los israelitas organizarse como pueblo de Dios, como un pueblo santo y como un pueblo bendecido y prosperado por el Señor. Desde la sabiduría creativa, Dios educó a Israel con una extraordinaria pedagogía desde la antigüedad, preparando la mentalidad de Israel para que fuera familiarizándose con sus planes de salvación, acostumbrándolo e induciéndolo por medio de acontecimientos salvíficos, usando palabras de contenido y significado salvífico, utilizando un vocabulario lleno de sentido y propósito, preparando la conciencia del pueblo para la salvación completa y definitiva traída por el Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo se le hubiese presentado a los israelitas en Egipto para ofrecerles la salvación y la liberación que les ofreció hace como 2000 años, cuando vivieron la Virgen María y San José, cuando Israel estaba sometido a la esclavitud del Imperio Romano. Los israelitas no hubieran entendido a Jesucristo. Ninguno hubiese entendido a Jesús si él hubiese ido a liberarlos en Egipto, proclamando el mensaje que proclamó en Israel. Pero Dios los liberó de Egipto y a partir de allí realizó una cantidad de actos salvíficos en los israelitas y cada acto enriquecía al pueblo con una historia de salvación y lo cargaba con unas palabras, un diccionario, un vocabulario, con un sentido que preparó la conciencia y la mentalidad de Israel para que pudieran entender los planes de Dios a través de Jesucristo. Es verdad que la mayoría de los israelitas rechazaron a Jesús, pero también es verdad que hubo miles y miles de israelitas que creyeron en el Señor Jesucristo.
Pero si su mensaje con el que Jesús se presentó en Israel hubiese sido el mensaje para salvar a los judíos de la esclavitud en Egipto, hubiese sido un fracaso total. Pero Dios, en su sabiduría creativa, supo cómo hacerlo todo. Por eso, cuando el Señor Jesús se presentó ante el pueblo de Israel, pudo relacionar la liberación de la esclavitud de Egipto con la liberación de la peor esclavitud del hombre, la esclavitud del pecado. Este tema lo he titulado La peor esclavitud. La peor esclavitud del hombre es la esclavitud del pecado. Veámoslo ya presentado por Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 31 al 37. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Aquí está entonces cómo después de 1250 años aproximadamente, que los israelitas fueron liberados de la esclavitud en Egipto y que ellos se sentían libres. Y se sentían libres aun cuando estaban en ese momento, en la época de Jesús, siendo sometidos por el imperio romano en esclavitud. Pero había algo que los hacía sentirse a los judíos muy orgullosos, y era su descendencia y su religión. La religión de Moisés. Pero Jesús vino a descubrirles a ellos que en verdad la religión de Moisés no les había dado la libertad más importante a la que ellos debían aspirar y para la que la ley de Moisés había hecho un gran esfuerzo pedagógico para educarlos. A través de la ley de Moisés, los israelitas conocieron el pecado. Se dieron cuenta qué cosas eran buenas y qué cosas eran malas, de acuerdo con el Dios que los liberó de Egipto, que también descubrieron con el tiempo que ese Dios era el creador de ellos, el creador del cielo y de la tierra. Pero Dios preparó a Israel por medio de procesos. Y por eso cuando el Señor Jesucristo se hace presente, Él viene a enseñarles a los israelitas, a iluminar el entendimiento de ellos,
a sacarlos de la ignorancia y de la oscuridad y a enseñarles que no basta estar en una religión correcta, estar en una religión con creencias correctas, en una religión con los mandamientos correctos, como eran los 10 mandamientos y todos los demás preceptos que por todos sumaban 613 preceptos aproximadamente dados por Dios a través de Moisés, siendo los 10 mandamientos los principales. Pero aún con todo esto, los israelitas no habían podido ser liberados del amo más cruel, del peor amo, del amo que arruinaba la vida de todos los israelitas, y era el amo del pecado, que los había esclavizado a tal punto que las ataduras de ellos estaban dentro de ellos mismos, no por fuera. Estaban en sus pensamientos, estaban en sus emociones. El Señor Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él como el Mesías, que lo habían seguido en este texto que acabamos de leer: si ustedes permanecen escuchando mis enseñanzas, si perseveran escuchando mis palabras, conocerán la verdad, entenderán la verdad sobre Dios, la verdad sobre sus vidas. Y esa verdad los hará libres. Pero ellos automáticamente respondieron: nosotros no somos esclavos de nadie. Tenemos un padre que es Abraham. Es como decir hoy, nosotros estamos en la religión verdadera, porque tenemos un conocimiento de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y porque tenemos unas nociones, una información, un conocimiento general básico sobre Dios y sobre los mandamientos de Dios. Pero ¿cómo vivimos? ¿Y cómo vivían en la realidad estos judíos, creyentes de Dios a través de la ley de Moisés, que se identificaban su religión, bien fuera con Moisés o bien fuera con Abraham, como lo están haciendo en este caso? Ellos se amparaban en la ley de Moisés y en el linaje, en la descendencia de Abraham. Pero el Señor Jesús vino a enseñarles y a mostrarles que ni siendo descendientes de Abraham, ni estando bajo la religión que Dios le dio a Moisés, una religión completa que preparaba la conciencia de ellos y preparaba el camino para el legislador definitivo, como bien Moisés les dijo, que Dios les enviaría un profeta de la talla de él. A él era el que deberían escuchar, les advirtió Moisés. Y dice la Escritura que ellos no entendieron. No entendieron el mensaje de Jesucristo, como vamos a seguir mirándolo en esta semana. Y ellos
rechazaron las palabras de Jesús. ¿Qué clase de discípulo eran? ¿Qué clases de discípulos fueron? Cuando el evangelista dice que Jesús habló a los judíos que creyeron en él. Si ustedes permanecen en mis palabras, si perseveran escuchándome, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero de inmediato respondieron con su ignorancia: nosotros no somos esclavos de nadie, somos hijos de Abraham. Y Jesús les dijo: les aseguro que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Pero yo he venido para liberarlos del dominio del pecado. He venido para liberarlos de la esclavitud del pecado, de la tiranía del pecado, de la crueldad del pecado. Porque el pecado es la causa de todos los males de los hombres, de los seres humanos. El pecado es la causa de los peores sufrimientos del ser humano. Por el pecado, el hombre abre puertas a los demonios. Y los demonios son unos verdugos crueles que arruinan toda la vida del ser humano. Arruinan la salud mental, emocional, física. Arruinan las relaciones sociales, las relaciones familiares. Arruinan la economía del ser humano. La destrucción, la amargura que trae el pecado al ser humano es terrible. Por eso es la peor esclavitud. Es el peor amo, es la peor tiranía. Es el peor sufrimiento del ser humano. Solo cuando el ser humano persevera conociendo la palabra de Dios, las enseñanzas de Jesucristo, va a descubrir en el Evangelio de Jesucristo el camino de la buena noticia, de la libertad, de la liberación del dominio y del poder del pecado. Y Jesús les dijo: si yo, el Hijo de Dios, los libero, ustedes van a ser verdaderamente libres. Por eso, queridos amigos, la verdadera libertad del ser humano está en la capacidad de obrar el bien, de hacer el bien, de realizar el bien. Los israelitas pensaban que eran libres, pero los dominaba el pecado, los gobernaba la maldad, los gobernaban las malas intenciones, los malos pensamientos, el amor por el dinero, el amor por el poder, el amor por las cosas de esta vida, el amor por las personas. Jesús vino a liberar, y ese amor por las personas era un amor equivocado, porque era un amor que ataba. Jesús vino a liberar al hombre de toda atadura, de todo lo que coarta, de todo lo que impide su libertad interior y su felicidad. Por eso la verdadera libertad la adquiere el hombre y la mujer, que es capaz de entender la ley de Dios, la perfecta ley de Dios, que es la ley de la libertad, y es capaz de vivir exactamente como la ley de Dios le indica,
le enseña y le señala. Y esta libertad solo es posible a través de Jesucristo, quien vino a resolver el problema del pecado y destruyó el poder del pecado, el dominio del pecado, con su muerte en la cruz. Le quitó el poder al pecado. Y por eso, en aquellos que hemos creído en Jesucristo, que hemos creído en su salvación y hemos entendido el significado de la muerte de Jesús en la cruz por nuestros pecados, quien tomó nuestro lugar de condenación, que nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos nuestros pecados al Padre, le pedimos perdón por el sacrificio de Jesucristo y recibimos el perdón de los pecados, la purificación de los pecados, la liberación del dominio del pecado. Y recibimos el Espíritu Santo, el Espíritu que habitó en Cristo y que lo llevó a vencer todas las tentaciones y todas las pruebas y dificultades y adversidades. El Espíritu que nos hace nacer de nuevo, que nos hace nuevas criaturas. El Espíritu que nos libera del dominio del pecado, del poder del pecado, de los malos pensamientos, y que escribe los mandamientos de la ley de Dios, ya no en tablas de piedra por fuera de nosotros, sino en la tabla de nuestro corazón, de donde salen nuestros pensamientos, nuestros impulsos, nuestras emociones. Porque en las neurociencias modernas está demostrado que el corazón también tiene un cerebro, un pequeño cerebro constituido de 40.000 millones de neuronas, que está conectado con el sistema nervioso central. Y es allí donde gobierna el Espíritu Santo. Él cambia nuestros malos pensamientos por los buenos pensamientos de la ley de Dios, los cuales escribe en la tabla de tu corazón, en la tabla de nuestro corazón, los graba imborrablemente y hace que tú y yo cada vez seamos más capaces de obedecer los mandamientos de la ley de Dios y obedecerlos de adentro hacia afuera, no impuestos, no arbitrariamente, no por obligación, no con miedo de volver a ser esclavos, porque en la ley de Moisés el creyente vive bajo el dominio del pecado y vive con miedo a ser sometido por la tiranía del pecado. Pero en la ley de Cristo, la perfecta ley de Cristo, que es la ley del amor, por el poder de Dios que obra en nuestros corazones, el hombre alcanza la libertad interior y se van transformando de adentro hacia afuera los que creen en Jesucristo. Y por el Espíritu Santo, Él va renovando nuestro entendimiento, cambiando nuestra manera de pensar de adentro hacia afuera. Y así se va transformando nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra vida. Y vamos adquiriendo el carácter de Cristo. Y así con esta transformación somos liberados de la esclavitud del pecado que corresponde al Egipto de tinieblas. En nuestra antigua manera de vivir, cuando ignorábamos el conocimiento de Cristo desde la palabra de Dios del Evangelio, somos llevados a una vida nueva, a una vida de paz, de gozo y de amor
por el poder del Espíritu Santo que nos va llenando cada vez más y más de Dios, que nos va transformando cada vez más y más en nuevas personas, cada vez más gloriosamente. Las tinieblas van pasando de nuestras vidas, van saliendo de nuestra mente. Las zonas de oscuridad, las regiones de oscuridad de nuestras malas conductas, de nuestros malos comportamientos, van siendo iluminados por la luz de la palabra, por la luz del Evangelio de Jesucristo, y vamos siendo liberados y transformados en hombres y mujeres nuevas. Y Cristo rompe todas las cadenas, todas las ataduras, todas las ligaduras de maldad y de opresión, y vamos experimentando la libertad gloriosa de los hijos y de las hijas de Dios, de hombres y mujeres nuevas, creados conformes a la imagen de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, para tener una vida nueva y gloriosa. Pero gracias a que somos esclavizados por el pecado y sometidos por el pecado bajo su tiranía y sus consecuencias y los sufrimientos del pecado y la tragedia tan terrible del pecado, sentimos la necesidad de un liberador, de un salvador, y es allí donde aparece la figura de nuestro Señor Jesucristo, salvándonos y liberándonos y rescatándonos de nuestra inútil manera de vivir, del dominio del pecado y del poder del diablo, y trasladándonos al reino de amor, de paz y de justicia y de luz de su amado Hijo Jesucristo, para obtener la vida eterna. Y es así como Dios hace que coopere hasta el pecado mismo y todas las cosas malas que nos sucedían. Dios nos hace sentir la necesidad de un Dios salvador y liberador que nos trae una oferta de una vida totalmente nueva, diferente, distinta a la que teníamos bajo el dominio del pecado. De esto vamos a continuar hablando con el favor de Dios el próximo jueves. Les espero para que sigamos descubriendo los secretos de Dios. Me encantó estar con ustedes. Que la pasen bien. Feliz noche.